Hola, bueno, continuamos con las charlas de la Semana Santa, hoy con el tema de la crucifixión. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en este día por poder meditar, Señor, de nuevo en lo que hiciste tú para que todos fuéramos salvos y alcanzáramos la vida eterna. Señor, queremos meditar, queremos recordar, Señor, todo lo que hiciste tú y que en nuestra vida y en nuestro corazón siempre esté presente eso, Señor, que tu amor, tu misericordia, tu fidelidad continúen en nuestras vidas, Señor, para poder proclamar a los demás también lo que tú has hecho en nuestra vida, porque tú nos has salvado, porque tú, Señor, has llenado nuestro corazón. Y gracias, Señor, por todas las personas que podemos enviar ese mensaje. Bendícelas a cada una, Señor. Te damos gracias por Roger, Señor, que en esta tarde, perdón, en este día, está, que va a dar la charla. Bendiciones a todos. Muy buenas. Ahora vamos a hablar acerca de la crucifixión, de la captura de Jesús y la crucifixión. Eh, pues bien, esta vez voy a enviarles también el PowerPoint que hacemos para estas charlas. Tanto de esta como de las anteriores, con el propósito, ya que no podemos enviarles el video, por lo menos que ustedes tengan el audio y también el PowerPoint que usamos para que vayan viendo las imágenes que pusimos aquí. Primer punto, vamos a ver hoy es los personajes que participaron en la captura, el juicio y la crucifixión de Jesús. Ellos son, pues, Judas Iscariote, los discípulos, entre ellos Pedro y Juan. También vamos a hablar de Anás, de Caifás, de Poncio Pilato, de Barrabás, de Simón de Cirene, que era el padre de Alejandro y de Rufo, y, y José de Arimatea. Perdón. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos, la mayoría ya conocemos esto, era uno de los 12 discípulos, era el tesorero, era la persona encargada de manejar los fondos, las ofrendas que le daban a Jesús y, y de comprar las cosas necesarias para sustentar a los discípulos. Y de hecho, ustedes tal vez van a recordar aquel pasaje en el Evangelio que una mujer llega y le derrama un perfume muy valioso a Jesús y Judas reclama y dice, pero ¿por qué este desperdicio? Ese perfume le hubiéramos vendido en 300 denarios y se hubiera dado mucha ayuda a los pobres. 300 denarios significaba prácticamente el salario de un año de un jornalero. Entonces era un perfume muy, muy valioso y Judas estaba pensando más en los fondos, en cuanto él podía, tal vez, él podía sustraer de eso. Pues bien, otro de los discípulos que estaban, de hecho, estaban 11 discípulos en la noche en que Jesús estaba orando después de, de la Santa Cena que tuvieron, de la última cena, y Jesús los llevó y pasó eh, por medio de los viñedos que habían ahí entre Jerusalén y el huerto de los olivos, y le da la gran enseñanza, interesantísima enseñanza acerca de la vid. Yo soy la vid verdadera. Eso pueden verlo usted en el Evangelio de Juan. Pero anoto Pedro y Juan porque ellos tuvieron un mayor protagonismo en este momento de la captura. Posteriormente está Anás y está Caifás. Anás fue un sumo sacerdote y era el presidente del Sanedrín. Estos personajes este,
llegaron a ser muy importantes, aunque era sumo sacerdote, pues no tenemos una relación directa, digamos, de que él fuera de la línea de Aarón, porque los sumos sacerdotes debían ser descendencia de Aarón, porque así lo había puesto Moisés en el Antiguo Testamento. Y, pero este Anás fue nombrado por el romano Quirino, allá por los años 15 después de Cristo. Posteriormente eh, fue nombrado Caifás en el año 18 después de Cristo. Caifás era casado con una hija de Anás, por tanto tenían un parentesco familiar allí. Y en estos momentos, eh, pues Anás también asistía al Sanedrín. El Sanedrín era una asamblea o un consejo de sabios, de diferentes sabios de diferentes partes de Israel, y se reunían prácticamente todos los días en el templo para tomar decisiones importantes con respecto a la fe del pueblo judío, excepto no se reunían en sábados ni en días festivos. Realmente este, eran 70 personas, prácticamente 71, con Anás. 71 personas que se reunían prácticamente todos los días, excepto los días de fiestas y los sábados. Entonces, ellos gozaban, el Sanedrín gozaba de una dieta o de un pago o de beneficios económicos que recibían por ser parte de esto, y lo mismo el sumo sacerdote recibía una compensación económica, y entonces era un puesto muy, muy apetecido. Y de hecho en el tiempo en las luchas que hubo en el tiempo de los macabeos antes de Cristo, hubo personas que mataron al sumo sacerdote para asumir ese puesto ellos, y era un puesto muy, muy apetecido porque les daban renombre y les daba posición política, económica, etcétera. Entonces, después de esto, los romanos tomaron la decisión de ser ellos quienes nombraran a los sumos sacerdotes con el propósito de evitar revueltas y evitar problemas de escándalos y esto. El asunto es que al nombrarlo los romanos, pues se perdía el propósito dado por Moisés allá en Éxodo, de que el sumo sacerdote fuera específicamente de la familia de su hermano, pero entonces se perdía esto y se hizo un puesto muy, muy político. Poncio Pilato, por su parte, era un romano, un magistrado romano, que fue puesto en Galilea por el Augusto César, el emperador romano. Realmente gobernó desde el año 18 de 27 más o menos hasta el año 36 después de Cristo. Gobernó Augusto César. Y eh, la provincia de Galilea fue creada en el año 6 después de Cristo. Y entonces ahí Poncio Pilatos fue nombrado. Dice la historia, algunos historiadores dicen que Poncio Pilato tuvo algunas diferencias políticas con el emperador Augusto César, y por no enviarlo, por no matarlo, lo enviaron a gobernar Galilea. Era una de las provincias más incómodas y en la que prácticamente los romanos no querían estar, porque siempre habían revueltas, siempre habían muchos problemas. Pues bien, Barrabás, por otro lado, era un
Vamos a ver, era un alborotador o una persona de esas que Poncio Pilato no quería, que eran los alborotadores que luchaban por la paz de Jerusalén, que luchaban contra el Imperio Romano. Y en alguna de las revueltas que habían hecho, pues habían matado a alguna persona y entonces lo habían apresado junto con otros más y los tenían acusados de asesinato. Este, ya veremos más adelante y ustedes conocen la historia del Evangelio que dice que Poncio Pilatos ofreció liberar a uno de los presos y que escogieran entre Jesús y Barrabás y los principales sacerdotes, guiados por Anás y Caifás, comenzaron a gritar que liberen a Barrabás. El otro personaje que tengo aquí es Simón de Cirene. Este era un hombre que estaba trabajando en ese momento, era viernes y no era feriado en ese tiempo porque Jesús no había muerto todavía, pero él andaba trabajando este, y lo agarraron y lo pusieron a que llevara la cruz de Jesús. Vamos a leer en Marcos 15:21. Mari, por favor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Gracias. Este Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo, que según cuentan los historiadores fueron cristianos, luego se convirtieron a Jesús y al cristianismo y eran discípulos de los discípulos de Jesús. Esta gente fueron cristianos. Había una ley en Roma que decía que era obligatorio tomar la milla extra. Esto quiere decir que si un soldado o algún romano necesitaba que alguien le llevara sus maletas o alguna carga que tenían, ellos simplemente les ordenaban, usted, fulano, ni sabían el nombre, usted lléveme esta carga, y él estaba obligado a llevarlo una milla. Al cumplida la milla, el romano tenía que asignar a otro y así sucesivamente. Este es el pasaje famoso o la frase famosa que dice que hay que estar dispuesto a caminar la milla extra, porque era una ley romana de que tenía que servir cualquier persona que un romano, sea político, sea soldado o un ciudadano romano, tomaba la decisión de que alguien debía ayudarle y tenía que hacerlo obligatoriamente por una milla. Y por último, aquí entre los personajes está José de Arimatea. José de Arimatea era un cristiano económicamente muy poderoso, de mucha influencia también social y política, y este hombre seguía a Jesús en forma encubierta por su posición y por las relaciones sociales que él tenía. Él se convirtió a Jesús y era discípulo de Jesús, aunque en una forma encubierta. Él movió sus contactos, sus amistades y pidió a Pilato que le entregara el cuerpo, y como Pilato pues conocía a José, lo aceptó y le entregó el cuerpo, y es así como José de Arimatea viene después que Jesús muere, realmente antes de las 6 de la tarde, José de Arimatea con otras personas baja el cuerpo de Jesús y lo lleva a, a una cueva, a un lugar especial que él tenía, una, una tumba que él tenía, y allí puso a Jesús. Muy bien, vamos a ver ahora Jesús. eh, en la parte de la captura y del juicio, Jesús es traicionado por Judas.
según vemos en Mateo 26, 14 al 16, este, Judas recibió una remuneración económica y al parecer pues era una remuneración bastante alta porque, bueno, vamos a leer el pasaje antes de continuar con esto, Y estando 14 al 16. entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Gracias. Le ofrecieron a él fue al Sanedrín y a los principales sacerdotes y les dijo, yo estaría dispuesto a entregarles a Jesús. Y le ofrecieron una cantidad nada despreciable. Recordemos que Judas, con la situación que él vive, él entrega al maestro, él entrega a Jesús y posteriormente él se siente culpable, se siente terriblemente mal por lo que hizo y entonces va y devuelve el dinero, no se lo reciben, pero entonces él lo tira en el templo a los pies de las personas que estaban ahí. Él llegó a negociar y a decir, no, 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 les devuelvo la plata y devuelvan a Jesús, él no es malo. Y entonces él tira el dinero a los pies de ellos en el suelo allí y él se va eh, muy mal emocionalmente, ¿verdad? Tal vez deprimido o lo que fuera que le pueden llamar ahora. Entonces él va y se ahorca, según dice en el libro de los Hechos. Este, los, esta gente que recibió el dinero no podían devolverlo al templo porque era un dinero que estaba manchado con sangre y era el pago por una traición. Y entonces decidieron comprar un terreno. Y en ese terreno que ellos compraron con 30 monedas de plata, eh, resulta que ahí enterraron a Judas. Este pasaje también hace memoria del profeta Jeremías, que también es paralelo a esto y compró un terreno por 30 monedas de plata. En fin, muchos de las cosas que ocurren en estos momentos en Jerusalén, que estaban ocurriendo en ese tiempo de Jesús, muchas de estas cosas era cumplimiento de palabra de los profetas que se estaba dando o que se había dado muchos siglos antes. Pues bien, en la revuelta que se da cuando están haciendo una vigilia, los discípulos están agotados, están durmiéndose, están dormidos de hecho, y Jesús está orando y como recuerdan el pasaje que dice que de su sudor era sangre lo que salía. Y entonces él oraba y decía, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa. Y llegaba donde los discípulos, él había escogido a unos discípulos para que estuvieran acompañándolo a él y se dormían Pedro y los demás se dormían. Y Pedro, ni siquiera has podido orar conmigo una hora. Y entonces cuando llegó Judas con la banda de gente que venía a detener a Jesús. Pedro saca una espada, la espada que él tenía, y va a cortarle la cabeza al primero que se le aparece, a Malco, que era servidor del sumo sacerdote. Pero resulta que Malco no se quedó quedito, sino que se movió y lo que le cortó Pedro no fue la cabeza, sino solo la oreja. Sin embargo, Jesús en su misericordia eh, coge la oreja y le sana la herida que Pedro le había hecho. Este, otro, otro punto importante aquí es que inmediatamente se lo llevan de noche y tal vez de madrugada a la casa de Anás. Era muy respetado, como les dije anteriormente, y
lo llevan a Anás y él hace un juicio, algunas preguntas y decide que pues que no hay más, que ya no hay que buscar más, porque él mismo Jesús ha confesado que él es el Hijo de Dios y entonces lo manda a donde Caifás, su suegro, ¿no? ¿Cómo es? Su yerno. Y Caifás en algún momento en Juan 11, 50 y 53, él había dicho una frase muy, muy interesante. Por favor, Mari. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Gracias, Mari. Pues bien, otro personaje interesante que está aquí en el juicio es, bueno, vamos a ver, Pedro y Juan. Juan tiene sus contactos importantes ahí con Caifás y le permiten a él estar dentro de, del lugar donde tienen a Jesús. Y Pedro, como no es conocido ahí, él logra meterse entre los que están afuera esperando. Y es en ese momento en que Pedro niega a Jesús. Ustedes recordarán ese pasaje cuando Pedro niega a Jesús y le dice, ah, usted es de los mismos, es que es Galileo y habla como ellos y se parece. Y Pedro muy bravo negaba y decía que no, hasta que el gallo cantó dos veces y Jesús le había dicho a Pedro anteriormente, cuando Pedro le dijo, Señor, si es el asunto, si es así, porque Jesús les estaba hablando de que iba a ser entregado y iba a morir. Y Pedro le dijo, Señor, si es así, yo también moriré contigo. Yo voy. Y le dijo Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y Jesús le dijo a Pedro, y entonces, cuando la tercera vez que Pedro negó a Jesús, cantó el gallo la segunda vez, y Pedro se acordó de eso y lloró amargamente, dice la escritura. Pues bien, en cuanto a la crucifixión, eh, Jesús es presentado ante Poncio Pilato. Poncio Pilato habla con él y le dice, con que usted es el rey, usted es rey. Y Jesús le dice, usted lo ha dicho. Ah, entonces sí es cierto que usted es rey. Y Jesús le dice, si mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi padre enviaría legiones para liberarme. Y entonces Pilato le dice, ah, entonces sí, usted es rey, pero no me quiere hablar mucho a mí y yo sabes que yo tengo aquí la autoridad. Y, y Jesús le dice a Pilato, ninguna autoridad se te hubiera dado si no viene de arriba, si no viene de los cielos. Y Jesús le habla de que Él es la verdad y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Y se va, se lava las manos como ya ustedes conocen la historia de este lado. Y se va al pueblo a ofrecer liberar a Jesús, como hacían cada año en esta época, liberar a un prisionero. Y el pueblo, inspirado por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín, gritan, liberen a Barrabás. Ustedes pueden darse cuenta de que estos hechos ocurren prácticamente de madrugada, cuando llegan al huerto de Getsemaní, es de noche, todavía está oscuro, allí llegan con garrotes, con espadas y con antorchas a prender a Jesús y esto se desarrolla en las primeras horas del día. De hecho que entonces ya como el pueblo gritó que liberen a Barrabás, liberan a Barrabás
Y posteriormente, pues Pilato manda que golpeen a Jesús y lo maltratan realmente, le ponen una corona de espinas y le dan de latigazos y lo golpean, se burlan de él. Eh, Sin embargo, pues ya Pilato no puede hacer absolutamente nada para evitar esto. Y Pilato en algún momento les dijo, pues si ustedes quieren, de ahí, mátenlo ustedes. Y el Sanedrín sabiamente le dice, la ley romana no nos permite a nosotros enjuiciar y matar a nadie. Tienen que ser usted el que tiene que crucificar a Jesús. Y entonces esto le cae encima a Pilato y Pilato decide, ni modo, le entrega a Jesús bien golpeado y maltratado, se lo entrega a sus soldados y se lo lleva a la crucifixión. Este, Ahí en el camino, esto es todavía son horas de la mañana. Jesús prácticamente, según dicen los evangelios, a las 9 de la mañana está siendo crucificado. Según dice en la hora, según llevan el control de horas los romanos, dicen la tercera hora. Eso quiere decir las 9 de la mañana, porque los romanos comenzaban a contar las horas al aparecer el sol, o sea, a las 6 de la mañana aproximadamente. Y entonces la tercera hora era las 9 de la mañana, la sexta hora era mediodía. Y la escritura dice que al mediodía se oscurece todo el cielo y hay un temblor y hay cosas interesantes allí. Jesús dice las palabras que ya hemos visto en años anteriores, las palabras que Jesús pronuncia, pero Jesús está muriendo a eso de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde hay una lluvia muy fuerte, hay un temblor, muchos de los muertos que estaban, que habían creído y confiado en Dios, resucitan. Estos son datos muy, muy interesantes. El velo del templo se rasga, se parte en dos, desde arriba hasta abajo, dando la indicación de que ese velo se rompe y que ya no hay separación entre el lugar santísimo y el lugar santo y que todos, con la muerte de Jesús, con aceptar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos acceso directo hasta la presencia del Padre Celestial, o sea, hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo para comunicarnos y para clamar a Dios y adorar a Dios. En, eh, la costumbre era a los que estaban crucificados, los que estaban en la cruz, era que les daban unas hierbas amargas con el propósito de aliviar el dolor que pudieran tener y entonces alentar un poco más la agonía de estas personas. Jesús con un palo le dan eh, esas hierbas amargas, es como un jugo, y se lo ponen ahí como en una espuma, como en una tela, en algodón, y se lo arriman a la boca y Jesús no lo toma y dice las últimas palabras que ya todos conocemos: en tus manos encomiendo mi espíritu, y Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Ellos toman precauciones para que los crucificados no estén más de las 6 de la tarde, porque a las 6 en punto de la tarde comenzaba el día de reposo, el sábado, la gran celebración. Y entonces comienzan los soldados a quebrarle las piernas a los crucificados con el propósito de que al quebrarle las piernas ya no tenían soporte y ellos automáticamente morían en pocos minutos asfixiados, ya no podían respirar porque estaban colgados de sus brazos y ya no podían respirar y entonces morían asfixiados inmediatamente. Cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que ya había muerto
y lo que hacen es que con una espada se aseguran de que esté muerto, y es la famosa, perdone, con una lanza, es la famosa eh, incisión que le hacen en el costado a Jesús, y de ahí sale agua y sangre, que también esto es lo que conocemos. Y antes de las 6, José Arimatea comienza a mover sus amistades, su gente, y solicita que le entreguen el cuerpo. Y entonces, antes de las 6 de la tarde, ya Jesús está en un sepulcro, ahí envuelto en unas sábanas y preparándose para que el domingo las mujeres lleguen a ponerle los olores, ¿cómo se llama esto? Especies, Las especies y las cosas, ungüento. ungüentos, sí, para prepararlo en la sepultura. Entonces, esto es lo que ocurre en ese momento. Aquí hay un cuadro que estoy poniendo, luego ustedes lo verán. Este, cuando tengan es un cuadro muy, muy interesante, y que nos dice lo- las cosas que tenía Jesús. Con la corona de espinas, Jesús tuvo prácticamente 30 pequeñas heridas por espinas que le traspasaron el cuero cabelludo y llegaron hasta el cráneo. Eso me imagino que es muy doloroso. El famoso rotulito que puso Poncio Pilato, que INRI, significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, había sido colocado por orden de Poncio Pilatos como explicación de la causa de su condena de muerte en la cruz. Los clavos que le pusieron en sus muñecas, que trasladaron a la altura, que sí, taladraron las muñecas, y los pies fueron colocados de izquierdo, el pie izquierdo sobre el derecho, y le introdujeron un clavo aproximadamente de unos 30 centímetros. En sus brazos colocaron clavos de aproximadamente unos 25 centímetros. La lanza eh, provocó una herida de más de 4 centímetros de ancho por unos 15 centímetros de un centímetro y medio de altura en el costado derecho. Los azotes hicieron 700 pequeñas heridas por la flagelación o por los azotes que le dieron. Eran en total 120 golpes, y esos látigos que usaban terminaban en una punta de ya sea un hueso o un metal, que a la hora de caer en el cuerpo le arrancaba prácticamente parte de la piel. Jesús solamente cargó el palo transversal, que se calcula que pesaba unos 40 kilos. La cruz tenía una especie de agujero con, que embonaba con el estique. Eso quiere decir que lo que cargó Jesús estaba preparado para que quedara bien puesto en el palo vertical que ponían, y entonces allí la altura aproximadamente de toda la cruz era 2,5 metros, y de los pies al suelo era aproximadamente medio metro. Entonces, ustedes podrán ver en la presentación que les voy a dar, esto, que Jesús estuviera muerto antes de la hora que ellos pretendían, o sea, antes de las 6 de la tarde, este, y que estuviera muerto antes de esa hora, significa que es el cumplimiento de otro pasaje
que vamos a ver a continuación. Ese es Éxodo capítulo 12. Le voy a pedir a Mari que lo lea, por favor, Mari. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Gracias, Mari. Pues bien, este pasaje de Éxodo nos muestra que Jesús cumplió también cada detalle acerca de la Pascua y él cumplió con cada profecía que había dado los profetas acerca de él, de su regreso, de su venida, de su ministerio, de su sabiduría, de sus milagros y de su muerte también. Así que queda una parte más que es la resurrección de Jesús, que el Señor lo permite. Vamos a verlo pronto, entre sábado y domingo. Vamos a estar mandando esa otra enseñanza también de la resurrección. Mientras tanto, meditemos en esto. Jesús, siendo hijo de Dios, tomó la decisión de hacerse humano, de acuerdo al mandato del Padre Celestial, porque Él dice, ¿quién irá por nosotros? Según dice también en Isaías. Y el fin era conducirnos a la presencia del Padre. Se hizo humano para atraer a la gente, a cada uno de nosotros, hasta la presencia del Padre Celestial. Al no poder pagar nosotros la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestra situación pecaminosa, Jesús pagó en la cruz para limpiarnos de todo pecado con su sangre derramada. Recordemos que la única forma, según el Antiguo Testamento, de limpiar el pecado, de perdonar el pecado, era a través de la sangre derramada de un animal o de algo inocente. Jesús pagó en la cruz, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. De esta manera nos lleva hacia el Padre Celestial para tener comunión permanente y alcanzar de esta manera la ayuda oportuna que nosotros necesitamos. Meditemos en esto y procuremos seguir pies juntos, o sea, constantemente y es de inmediato a la acción de Jesús, aceptar a Jesús como nuestro Señor, aceptar el sacrificio de Jesús, la sangre derramada en la cruz del Calvario, confesar con nuestros labios que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Que es el Salvador significa que nos limpia del pecado y que es Señor significa que es nuestro dueño y que vamos y estamos dispuestos a obedecerle
a seguir sus pasos y adorar al Padre Celestial. Muchas gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga y que el Señor les cuide en todo momento. Dios me les bendiga y que pasen muy bien.